Un vergonzoso regreso a la política. Esto es lo que hemos visto por parte de Gabriel Boric, expresidente de Chile por parte del Frente Amplio, que había guardado un silencio bastante marcado las últimas semanas y en realidad meses, desde que José Antonio Kast asumió la presidencia, pero que ahora, finalmente, luego de que se empezara a anunciar la presentación del libro La Resaca del sociólogo Eugenio Tironi, él dio unas vueltas a la política, de una serie de reflexiones y discursos en una charla en la cual habló bastante tiempo. Y como es de costumbre, volvió el Boric de siempre, reconociendo ciertas culpas, hay que darle ese punto, pero principalmente atacando a la derecha, defendiendo todo lo que impulsó su gobierno, más allá de que les faltó un poco de diálogo y ser más técnico, y simultáneamente lanzando una serie de discursos como que en la única razón por la cual no había protesta en su gobierno no es porque ellos tuvieran vínculos con la gente que protesta, no, sino simplemente porque ellos tenían diálogo social y eso da gobernabilidad, ignorando que las protestas contra José Antonio Kast comenzaron el primer día que él asumió como presidente. Cosa que nos muestra que es algo muy orgánico como va a entender Boric. Entonces, decir que durante los primeros 6 meses que no se gobernó, haciéndose eco de una frase de un ministro respecto de que si es que no se aprobaba el texto, nuestro programa no iba a poder ser abordado, creo que no solo es injusto, sino que no se condice con la realidad. Nosotros comenzamos a gobernar desde el día 1. Hubo tropiezos sin lugar a duda, pero se hicieron muchas cosas y hubo gente que se deslomó trabajando desde el día 1. Acá no hubo un gobierno de brazos cruzados a la espera. La izquierda tiene que tomar como bandera: la seguridad es un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos. Y además, la utilización de la fuerza, por parte del Estado, no solamente es legítima, sino que es necesaria. Entonces, ahí hay una discusión que yo creo que quedó demostrado durante nuestro gobierno que la abordamos con seriedad y responsabilidad, pero creo que es un hecho. Y fue uno de los principales elementos de la campaña presidencial, que no fuimos suficientemente creíbles en eso. Y eso no es un problema de la candidata que tuvimos de Janet. Fue un problema de nuestro sector en general, previo a la campaña. Soy una persona de izquierda, orgullosa, milito orgullosamente en el Frente Amplio. Creo que nos estamos haciendo hoy día preguntas que son tremendamente necesarias e interesantes, que sufrimos una derrota categórica y que tenemos que hacernos cargo de esa derrota. Y eso significa tener una nueva lectura, como decía Álvaro García, en un documento que está circulando, porque hay mucho debate al interior de la izquierda hoy día. Escuchar. Pero eso no significa decir, ¿sabe? Todo lo que creíamos estaba mal. Y ahí me gustaría contrastarlo con una tesis que es muy pobre, para decirlo elegantemente, por parte de ciertos sectores de derecha, que dicen, claro, durante su gobierno no hubo protestas porque los que protestaban estaban en la moneda. Eso es de una pobreza de análisis, insisto, para ser muy elegante, tremenda. Porque una de las cosas que nosotros hicimos fue tener un permanente diálogo social. Uno puede atribuir que también había un cansancio de las movilizaciones, producto del estallido, un escenario internacional, agotamiento que está en el libro. Pero acá también hubo gobernabilidad social. Pregúntenle a Carlos Montes cómo se llevó adelante el plan de emergencia habitacional. ¿Cómo fue el diálogo desde con las asociaciones de enfermeras hasta con los pobladores, hasta con los trabajadores para subir el sueldo mínimo, con las pymes? O con los sectores industriales del Biobío después del cierre del CAP de Talcahuano. ¿Cuánta diferencia hay en eso? Entonces, este gobierno resolvía deliberando. Claro, quizás no son tiempos para la deliberación, uno puede discutir eso. Pero yo reivindico que fuimos un gobierno que resolvió. Así que finalmente ha vuelto. Ahí está. Boric volvió con sus discursos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Que Boric tiene aspiraciones de volver a la presidencia. Es evidente. Es bastante joven para un que fue expresidente. Tiene mucha influencia dentro de la izquierda chilena aún, más allá de que muchos lo culpan por la victoria de la derecha y creen que fue un gobierno muy tibio, según las mismas palabras de la misma izquierda, pero tiene mucha influencia y es evidente que va a ser candidato presidencial nuevamente. Tanto así que me nos sorprendería que no necesariamente para el 2030, pero sí, por ejemplo, el 2034 o 2038, él se lance y gane de nuevo. No sería para nada raro, especialmente si, como se sospecha que va a ocurrir,
la siguiente elección presidencial, la del 2030, por cómo va el gobierno José Antonio Kast, la termina ganando tal vez alguien como París y el PDG, que muchos sospechan que sería un gobierno bien caótico, por decirlo menos, y ahí de repente vuelve la izquierda el 2034, o si vuelve la derecha el 2034 o no, el 2038. No sería raro, porque Boric es bastante joven a nivel de políticos. O sea, lanzar candidato presidencial de nuevo no sería raro que gane, no. Tuvimos a Bachelet 2 veces, y si se hubiera lanzado una tercera vez, seguro ganaba. Tuvimos a Piñera una segunda vez también. Muchos lo querían lanzar una tercera vez. Si no hubiera fallecido en el accidente, muy probablemente hubiera ganado también la última elección presidencial. Entonces no es para nada extraño que sea este tipo de fenómeno. Y hizo una serie de cosas. Hay que reconocerle que él sabe que hicieron cosas mal. Pero lo que él sabe que hicieron mal fue el hecho de los nombramientos que hicieron, que dijo que les faltó hacer más nombramientos técnicos en vez de políticos, siendo que sus nombramientos a lo largo de su gobierno fueron malos. Habla como que eso fuera solo el inicio, cuando en general fueron malos. El tema es que los nombramientos al inicio del gobierno de Boric fueron catastróficos y los que hizo después eran bastante malos, pero ninguno fue bueno. Ahora, menos malo que lo que había al principio, claro, pero igual eran terribles. No digamos que Jara o Toá o Montes eran muy buenos, llenos de escándalos constantemente y con pésimas reformas. El tema es que comparado con Isquia Siches, por ejemplo, y tantos otros nombramientos que hicieron al inicio, eran menos malos. Tenían a Giorgio Jackson, etc. Entonces se reconoció eso y dijo que le faltó dialogar más. Pero lo que sí menciona mucho es el hecho de que, no, nuestros ideales no los podemos dejar de lado. Hay consistencia en eso, pero siguen empujando sus ideas nefastas y bien colectivistas que trataron de aplicar con la constitución octubristas. Y simultáneamente habla de el hecho de defender que su gobierno tenía gobernabilidad social, de que en realidad fueron mucho diálogo y como interacción con organizaciones sociales y por eso no tenían protestas, dando a entender, haciendo la crítica, que las protestas que hay ahora bajo la administración de José Antonio Kast es porque ellos no tienen eso y que esto prácticamente haya surgido de manera orgánica, como que fuera súper natural todo este proceso, cuando no es así y sabemos que eso es falso, por una serie de razones. Pasa que sospechosamente, siempre en Chile, cuando llega un gobierno que no es de izquierda, le hace protesta del primer día. Cuando no es de izquierda, no. Raro, ¿no? Al mismo tiempo, lo que Boric dice tendría sentido si es que hubiera surgido orgánicamente las protestas contra Kast de manera gradual. Pero el primer día que él llegó a la presidencia, el primer día, no habían pasado ni 8 horas desde que le había ganado. El primer día. Estaba asumiendo y ya había protesta. El primer día hubo disturbios. El primer día hubo manifestaciones con encapuchados y destrucción. No había ni siquiera empezado a gobernar y ya estaban haciendo. Tanto así que uno de los, por ejemplo, asesores económicos de Johannes Kaiser, la campaña presidencial, Víctor Espinosa, cuando iba caminando la moneda para la asunción presidencial, lo golpearon a él y a otros invitados que eran, si no me equivoco, de España y de otros países de Europa que venían a la asunción de Kast, los atacaron, estudiantes encapuchados. Así que no me vengan a decir con que esto fue espontáneo, que es la falta de diálogo, que no tienen vínculos, porque no es natural ni orgánico que el primer día que asume un gobierno van y ¿qué pasa? Te hacen esos ataques. No lo es. No lo es. Entonces, ahí vemos a Boric dando esos discursos bien falsos, bien manipuladores, que ya nos habíamos acostumbrado en su momento. Lleva acá ya unos 6 meses, así que habíamos esperado como que mantuviera ese silencio, pero vemos que se está reintegrando nuevamente al mundo político y de manera bastante agresiva a nivel discursivo. Y por lo mismo, no se sorprendan si él tiene aspiraciones presidenciales para el 2030 o si tiene paciencia para el año 2034. Pero no son las únicas declaraciones que hemos visto que se están dando. También, además de las palabras de Boric criticando al gobierno actual, vemos que otros que también están criticando son los de Chile Vamos, porque nunca pueden faltar los de Chile Vamos. Y se ha lanzado en contra de José Antonio Kast, su presidente, ¿no? A través de las declaraciones de Carla Rubilar, una figura muy cercana a lo que fue el expresidente Sebastián Piñera y importante de Chile Vamos, diciendo que el presidente Kast se equivoca al cuestionar la CACEN. ¿Por qué? Porque Kast recientemente cuestionó los resultados que se dieron por la CACEN durante el periodo de Gabriel Boric, diciendo que había bajado la pobreza supuestamente dando más subsidios. Cosa que son datos bien cuestionables y que incluso después hubo denuncias de que los números no calzaban. También hay una serie de irregularidades con ciertos datos en varias áreas durante la administración de Gabriel Boric. Y por lo tanto Kast hizo esa crítica. Y más allá de que Kast uno le puede criticar distintos elementos, especialmente de manejo político o sus posiciones morales. O también el tema muchas veces de cómo ha hecho el tema de integrar y darle demasiado espacio a Chile Vamos. Ese cuestionamiento con respecto a esos datos no me parece cuestionable, sino al contrario, razonable. Pero ahí vemos a los de Chile Vamos que también se suman a la crítica. Y es que algo que ocurre es que más allá de las críticas que vienen de la izquierda y con este Boric que está reapareciendo, igual como Jara ha empezado a tratar de tomar nuevamente protagonismo y así varias figuras de la administración anterior, lo que ocurre es que también tiene una piedra en el zapato constante y que es el mayor error de la administración de Kast, que es Chile Vamos. Kast les ha dado demasiado poder.
cede demasiado ante ellos y constantemente Chile Vamos lo apuñalan en la espalda, constantemente lo atacan, constantemente lo sabotean y impulsan ideales que van contrario al sector que ellos dicen pertenecer y terminan defendiendo ideas que son más cercanas a los colectivistas, a la misma izquierda, más que el sector que ellos dicen defender de esa llamada derecha, aunque es un concepto bien nebuloso y que tiene poca definición ideológica, ¿no? Entonces, no sorprende de ninguna manera que estén haciendo esto. Son un dolor de cabeza permanente los de Chile Vamos y ahora simplemente se están sumando a las críticas de Boric, aunque es de otro ángulo. ¿Pero qué les parece esta reaparición de Gabriel Boric, como también las críticas de Chile Vamos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.